Bien, ya vimos nuestra primera bandera de configuración o nuestra primera opción, que es la bandera --create. Pero ahora vamos a ver la estructura de una migración. Fíjate, como puedes observar, si nos vamos al inicio de nuestra migración, pues básicamente es una clase de PHP de toda la vida que se llama create países table, es decir, la palabra create, el nombre de tu tabla y también como sufijo table. Por eso es muy recomendable, como ya vimos, seguir la nomenclatura cuando creamos nuestra migración. Y fíjate que extiende la clase abstracta migration. Y ya aquí nos ofrece un gran soporte para métodos. Entonces fíjate cómo al final de cuentas una migración no es más que una clase de PHP de programación orientada a objetos. Acuérdate de tus conocimientos de programación orientada a objetos. Bien, siguiendo, pues fíjate que nosotros ya vimos el método up, que básicamente, como la descripción dice y como ya lo hemos visto, corre las migraciones. Cada vez que tú ejecutes las migraciones, ya sea dependiendo de cuántas migraciones se corran en cierto lote, pues ya vimos que lo que se va a crear es lo que tiene el método up. Y básicamente en el método up vamos a ejecutar el código que nosotros queremos hacer cuando se ejecuten las migraciones. En este caso, para crear una tabla, vamos a crear la tabla países, como ya vimos. Y pues ya aquí creamos todas las columnas, todos los constraints que nosotros necesitamos para esa migración en cuestión. Si seguimos bajando, fíjate cómo tenemos el método down. Fíjate que el método down, como dice aquí, va a ser para revertir las migraciones. Este método down básicamente es para que nosotros le pongamos esa funcionalidad contraria a lo que hace el método up. Cuando nosotros aquí creamos el método up, estamos creando una migración. ¿Cuál sería la tabla? ¿Cuál sería la operación contraria? Pues la operación contraria de crear, pues básicamente es eliminar. Entonces, básicamente lo que tú pongas en el código aquí en el método down, básicamente tú vas a hacer la operación contraria a lo que tienes el up. Si aquí estamos creando una tabla, la operación contraria, pues básicamente es eliminar esa tabla. Si estuviéramos creando una columna, que ya después lo vamos a ver, pues ¿cuál sería la operación contraria? Pues sería eliminarla. Entonces básicamente aquí en el método down vas a hacer la operación contraria. Entonces aquí en este caso estamos creando una tabla países. Entonces la operación contraria para revertirlo, porque ya después vamos a ver lo que es el rollback. Básicamente la operación contraria aquí en down sería elimíname la tabla países si es que existe. Fíjate que, como te decía, cuando tú haces migraciones con Laravel, te deberías de comprometer como buena práctica. Así vas a usar migraciones, cualquier cambio que vas a hacer con migraciones, ya te comprometes a hacerlo todo por migraciones. Si requieres agregar una columna, no lo vas a hacer directamente en tu gestor de base de datos, sino que vas a hacerlo manualmente a base de migraciones. Entonces, por eso te decía yo en un principio que cuando te comprometas a usar migraciones, ya cualquier cambio, por muy mínimo que hagas, debes hacerlo ya con migraciones para que después no tengas inconsistencias. Pero esto de las inconsistencias ya se va a ir viendo mejor conforme vayamos viendo el comando migrate rollback. Pero simplemente en este video yo te quiero explicar en qué consiste una migración en Laravel. Un método up que va a ejecutar nuestra migración y el método down que va a hacer lo contrario a lo que hace el método up. En este caso vamos a crear una tabla. ¿Cuál es la operación contraria a crear? Pues eliminar. Entonces por eso te digo que ya cuando veamos el método, el comando migrate rollback, vamos a ver muy bien esto de qué se trata el método down, para que así no tengas inconsistencias. Y como te digo, esa es la regla. Si usas migraciones, debes hacer ya todos los cambios que tú requieras en tu base de datos con migraciones. Esto para no dejar inconsistencias por ahí en el código. Entonces, eso sería todo en este video. Te habló Daniel desde el estado de Zacatecas, acá en México. Saludos.